Estamos siendo grabaditas. Que el Señor nos bendiga. Amén. Nuevamente le damos la bienvenida a todos los alumnos en esta tarde, en especial la bienvenida a nuestra profesora, nuestra hermana Shanice, que en ella tiene el tiempo, la buena disposición, la preparación de la clase. Agradecerle a ella. Falta muy poquito para finalizar este año y esperemos llegar todos juntitos, así como comenzamos todos, llegar todos juntitos a final de año y pasar al segundo año. Vamos a comenzar orando y le voy a pedir a nuestra hermana Nicole, si es que está por ahí, que ella nos pueda llevar en la oración para que Dios ya vaya tomando el control de esta clase desde el principio hasta el fin. Amén. Ya mi hermana Nicole, Dios le bendiga. Amén, pastora. ¿Se me escucha? Amén. Sí, ya. le escucha bien. Le invito a que inclinemos nuestro rostro en esta hora. Padre Celestial, gracias te damos primeramente por darnos la vida, la salud, por este día más de vida que usted nos ha concedido, mi Dios. En este le queremos pedir, Padre Celestial, que usted a nuestras mentes, Padre Celestial, a nuestros corazones, para que su palabra, Padre Celestial, que de nosotros, mi bendito, para ir cada día pidiendo más, Padre Celestial, para que podamos entrar tus escritas, Padre amado. También queremos pedir por ellos, Padre Celestial, que usted enfrente ahora, para que puedan enseñarnos, mi bendito, para que ellos cada día tengan esa paciencia, Padre Celestial, ese amor por poder enseñarnos, Dios bendito, cada día. También por aquí, mi Dios bendito, usted conoce los motivos, las razones por las cuales no puedan conectarse, Padre Celestial, desea ayudarles, mi Dios bendito, si algún enfermo, Padre Celestial, desea acompañándole, se alivian su dolor, su salud, Padre Celestial. En esta baile por cada de nosotros, mi Dios bendito, no el entendimiento, Padre Celestial. A través de Espíritu Santo, Padre Celestial, palabra manifiesta a nosotros, Padre amado, por favor, que podamos ponerla en práctica cada día, Padre Celestial, que no quede como conocimiento, sino que también podamos ponerla en práctica en la vida, en nuestro diario vivir, Padre Celestial. Cedimos todo esto en esta hora, a través de su amado y bendito Salvador Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga a nuestra hermana Nicole. Gracias por llevarnos en la oración. Agradecer al Señor por esta tecnología que nos permite reunirnos, aunque estemos distanciados físicamente, nos permite reunirnos y estar todos unidos aquí aprendiendo de la palabra del Señor. Voy a leerle 2 versículos del Salmo 31 que dice: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y para no ser confundidos, tenemos que tener el aprendizaje de la palabra del Señor. Es por eso que estamos aquí en esta clase, para aprender de la palabra del Señor y para ir adquiriendo conocimiento, para por lo que por gracia vamos a recibir, por gracia podamos entregarlo también. Dios bendiga a nuestra hermana Shanice. Mi hermana Shanice, queda la clase en sus manos y que Dios le bendiga. Amén. ¿Se ve bien ahí? Sí, voy a agrandarlo. Intenté agrandarle la letra a la mayor cantidad de diapositivas. Espérenme un poquito que necesito pedir ayuda porque mi perrita se volvió loca. Niños. Que está jugando con algo afuera, entonces hace mucho ruido. Ya. Mi hermana Shanice, mientras está ahí, yo me voy a ir despidiendo de la clase por el motivo de la preparación que nos vienen a supervisar. Que tengan una clase, pero muy, muy rica en conocimiento. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.
Que Dios le bendiga a mi hermana Chani. Amén. Amén. Que el Señor Dios le bendiga entonces a bendiga. nuestra pastora Marisol, que todo cierto lo que sea preparando en su iglesia sea de bendición, tanto para ellos como iglesia local, como también para el supervisor o el matrimonio supervisor que venga de visita. Amén. Que sean grandemente bendecidos y que haya una palabra rica y refrescante para ustedes también de parte de ellos para su iglesia. Amén. Así que bueno, bendecimos al Señor porque Él es bueno, ¿cierto? Alabamos su nombre. Y hoy nos encontramos con el último libro de primer año. Hoy no sé, enfoca bien, pero evangelismo. Así que felicitaciones a todos los que han llegado hasta acá, porque estamos en nuestra última asignatura, el último esfuerzo. Y hoy vamos a trabajar la primera parte del libro. ¿Ok? ¿Qué va a ser? Desde la unidad 1 hasta la unidad 6. ¿Ya? Pero antes de comenzar, quiero preguntarle a usted, ¿qué entiende usted por evangelismo? Así que vamos a ver. El hermano David levantó la mano. Hermano David, ¿qué entiende usted por evangelismo? El Evangelio sobre lo que sucedía cuando estaba Jesús, la verdad del Evangelio, la historia sobre el Evangelio. Ya, puede ser, pero no necesariamente es la historia del evangelio. El evangelismo es algo mucho más profundo. A ver, ¿quién puede complementar la respuesta del hermano David? Ahí tenemos a la hermana Nicole. Cuéntenos. Mi hermana Chanis, yo tengo entendido por evangelismo que es llevar a las naciones lo que es el evangelio, lo que es la palabra del Señor. Ya, muy Eso. bien, ¿cierto? Tenemos un tipo de evangelismo que son las misiones, así que súper, súper, pero ¿qué más? ¿Nosotros podemos hacer evangelismo? ¿Hoy en día se puede hacer desde nuestra iglesia local? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Ya, eso es lo que vamos a trabajar hoy en esta clase. ¿Qué es el evangelismo? Si realmente nosotros como iglesia estamos realizando la labor evangelizadora, ¿ya? Y finalmente, ¿cuáles son estos principios y bases bíblicas y teológicas que nos permiten ser una iglesia evangelizadora? ¿Ya? Porque nuestra iglesia debe ser evangelizadora. Y cuando digo nuestra iglesia, me refiero a la corporación y a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, partimos con nuestro libro Evangelismo. En el libro de Ipechi nos dice que el ser evangelista es ser testigo de una tarea, ¿ya? Y nosotros somos testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que nosotros somos testigos de todo lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Y cuando un testigo va delante de un juez, promete, cierto, con la mano en el corazón, la otra en la Biblia, que va a decir la verdad y nada más que la verdad. Asimismo sucede con nosotros en nuestra vida. Nosotros debemos hablar con la verdad y nada más que la verdad. ¿Y quién es la verdad para nosotros? Es Cristo mismo. ¿Ya? Entonces, el ser un evangelista del Señor es una acción que es para todo el cuerpo de Cristo, no solo para aquellos que se autodenominan evangelistas, sino que es una responsabilidad de en quienes vive el Señor, de quienes tienen testimonio del Dios vivo. ¿Ya? Entonces, cada persona que ha recibido a Cristo en su corazón es su responsabilidad. ¿Ya? No es un don, como algunos creen que no, que algunos nomás tienen que ser evangelistas, sino que es un deber de cada cristiano. Ya son funciones vocacionales especiales que Dios espera que se ejerzan, ya, y los deberes son las funciones diarias naturales que todo cristiano debemos realizar. En este caso es un deber el evangelismo. Ya, aquí dice, el Señor no retarda su promesa. Seguro algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso que nuestro libro de Ipechi lleva por título Evangelización, el latir del corazón de Dios. ¿Cómo hace el latido de un corazón? ¿Cierto? Así, pum, 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 pum. Entonces, este latir explica, ¿cierto? El texto de Ipechi, que se cree que el corazón de Dios está palpitando, está vivo, y que quiere que todos se salven y que ninguno se pierda. Se expande y se contrae, que ninguno se pierda. Así en nosotros también debe latir este corazón, esperando que todos sean salvos, para que ninguno se pierda. Amén. Entonces, esta es la eterna voluntad del Señor. Esto es lo que nosotros creemos como iglesia,
que el Señor anhela que todos sean salvos. ¿Ya? Entonces, en los diferentes textos bíblicos que encontramos en la página número 9, creo, no, antes, encontramos que el Señor anhela que toda la creación sea salva. Y aquí, por ejemplo, aparece Ezequiel 18, 21 al 23. ¿Ya? Y dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Amén. Ese es el anhelo del Señor, que todos sean salvos, y eso es lo que nosotros debemos pregonar. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué es esto de evangelización, porque nosotros estamos acostumbrados a la prédica, ¿cierto? A la predicación en la calle, y vamos a ver cuánto de evangelización tienen nuestras predicaciones también. Entonces, sabemos nosotros que la iglesia, ¿cierto?, es la comunidad de personas que desarrollan su espiritualidad, amén, que quieren ser como Cristo. Por algo nosotros nos llamamos cristianos, porque somos seguidores de Cristo, ¿ya? Pero esto tiene una misión, y esa misión nos la encomendó el Señor cuando ascendió. ¿Alguien se recuerda lo que Jesús dijo cuando ascendió al cielo? Aquí yo los voy a esperar nomás, así que tómese su tiempo. ¿Qué dijo el Señor cuando ascendió al cielo? Nos dejó una misión, de hecho, como título dice la gran comisión, que por cierto para la iglesia es como la gran omisión, porque se omite a veces. A ver, ¿quién encuentra la gran comisión? Vamos a esperarlos. ¿Alguien? ¿Ya alguien encontró la gran comisión? La encontramos al final de los evangelios, generalmente. Nadie todavía encuentra la gran comisión. Les recuerdo que estamos aquí para escudriñar las escrituras y aprender más, así que buscando, por favor, en la palabra del Señor. Amén, amén, mis hermanos, estamos estudiando la gran comisión. Gracias. Ya. Ya, perfecto. ¿Quién va a ser el alumno o alumna estrella que nos va a leer la gran comisión? Mi hermana Edith. Amén. Que el Señor le bendiga. Dice, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muy bien, mi hermana Edith. ¿Y el Señor les pregunta si quieren hacerlo o los manda? Le dijo, id. Y entonces, lo primero que vamos a tener en claro que es un deber, como decía la introducción, es un deber. Y les dice el evangelio. ¿Y qué palabra significa evangelio? ¿Qué significa evangelio? Y aquí encontramos que viene del griego evangelion, que significa buenas nuevas, buenas noticias. Amén. Una buena noticia es cuando alguien trae un mensaje de esperanza. Este evangelio que nosotros predicamos es una buena noticia.
Por lo tanto, no es para asustar a la gente, sino para decirles estas buenas nuevas de salvación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales todos nosotros somos parte. Amén. Y que no dio Cristo, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Entonces, en términos generales, significa que en Jesucristo, su Hijo, Dios ha intervenido en el mundo, ¿ya? E ingresó al mundo para salvación del hombre y para establecer su reino en la tierra. Por tanto, la evangelización es la comunicación por palabras y hechos del mensaje de Dios en la Biblia. Nosotros no solamente debemos hablar del evangelio, sino también hacer el evangelio, ¿ok? A través de obras, ¿cierto?, de redención. Las buenas nuevas de redención que nos ofrece el Señor es su Hijo. Amén. Toda obra que efectúe un cristiano, cuando la realiza en obediencia a Cristo, testifica, ¿cierto?, la fe en Él, y por lo tanto es una obra evangelizadora. Por lo tanto, la pregunta aquí al corazón, ¿estamos testificando o no estamos testificando? ¿Ya? Porque cada vez que estamos obedeciendo la palabra del Señor, debiésemos estar testificando. Si caminamos recto o no, el Señor lo sabe. Pero no pretendamos ser predicadores sin ser evangelizadores. ¿Ya? Porque acuérdense lo que dice la palabra del Señor, ¿cierto? Que si no tengo amor, soy como un címbalo que resuena. Y para evangelizar, hoy día nos vamos a dar cuenta que hay que tener harto amor. Entonces, seguimos en la unidad 1, definición de evangelización. Y aquí el libro nos entrega 3 definiciones, ¿ya?, de diferentes teólogos respecto a qué sería el evangelismo. Ya tenemos acá la definición de Jorge León en su libro La comunicación del evangelio en el mundo actual, que dice que la evangelización es el proceso mediante el cual la palabra de Jesucristo se va encarnando en el creyente. Por lo tanto, este teólogo lo que hace no es pensar que el evangelismo es una acción, es entregar un tratado, sino más bien es un proceso. Entonces, cuando hablamos de proceso, estamos hablando de tiempo. No estamos hablando de algo que sea del día para la mañana, o de un mes, estamos hablando de procesos. ¿Ya? Y los procesos requieren tiempo y los procesos se acompañan. Entonces es importante que si nosotros como Iglesia del Señor tenemos, ¿cierto?, la obra evangelizadora como un deber que Dios nos encomienda, debamos invertir tiempo en estas personas que se están germinando en el Señor, que están comenzando a nacer, ¿ya? En el cual las personas comienzan a creer. Porque una cosa es que una persona crea que Dios existe, pero otra cosa es que la palabra de Cristo se encarne en él. Y ese proceso, este teólogo le llama evangelismo. ¿Ya? Entonces, como decía delante mi hermana, ¿cierto?, es este proceso en el cual la persona cree en el Señor. Otra definición, ¿ya?, del libro Hace una teología de evangelización, nos dice que la evangelización es la tarea de confrontar al hombre y a la mujer con el evangelio, con el fin de que puedan disfrutar de la plenitud. ¿Ya? Y aquí destaca la frase confrontar, porque no significa de ir a pelear, sino más bien interpelar la vida del ser humano con el evangelio, a la luz de la palabra, a la luz de la dignidad que Cristo quiere para el ser humano. Porque si nos damos cuenta, ¿ya?, las personas, ¿cierto?, a medida que se alejan de los principios del Señor, su vida no es de plenitud. Sin embargo, cuando una persona vive en los caminos del Señor, pueden pasarle muchas cosas, ¿cierto? Porque en medio de la vida está la muerte, y en medio de la vida ocurren muchas cosas. Pero aún así el ser humano vive en plenitud. Entonces, por eso, en este término, se habla, ¿cierto?, de que es la interpelación o el confrontamiento con el Evangelio, con las buenas noticias. ¿Ya? De aquí yo subrayé ya. Muchas veces dice, cometemos el error de querer
convertir nosotros a las personas con nuestros propios argumentos o testimonios. ¿Ya? Y nos predicamos a nosotros mismos. Por ejemplo, la historia de la hermana Chanis, cuando le pasó esto, y empiezo a hablar de mí, de mí, de mí, de mí. Pero sabe que el único que trae redención al ser humano es Cristo. ¿Y cómo actúa el Señor? A través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, esta es la palabra que nosotros debemos subrayar, por decirlo así, confrontar, ¿con qué? Con el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas noticias de salvación. Entonces tenemos la primera definición que nos habla que es un proceso, ya, un tiempo largo. La segunda que nos habla que es una confrontación a la luz de la palabra del Señor. Ya, y la tercera definición la tomamos de evangelización, desafío de la iglesia, ¿ya? Y dice, la evangelización es la actividad de la iglesia por la cual se suscita y alimenta la fe, provoca la conversión y conduce a los hombres, y también a la mujer, obviamente, a la participación de los ministerios de Cristo. ¿Ya? Según esta definición, la evangelización es tarea de toda la iglesia, de todo el cuerpo del Señor, y no de un grupo de personas especializadas. ¿Ya? Lo que se puede decir es que debemos estar conscientes que no todas las actividades que se realizan en la iglesia son actividades de evangelización, ¿ya? Sino que aquella que lleva al ser humano a encontrarse con Cristo. ¿Para qué? Para que éste responda por intermedio de su fe y esa respuesta se transforme en un quehacer en nuestras vidas diarias. Nosotros mismos, si pensamos en nuestro caminar, nos damos cuenta que en realidad desde que creímos y nos convertimos hay un caminar. No es de la noche a la mañana. Entonces, ese proceso es nuestro proceso de evangelización. Incluso hay creyentes que llevan años en las iglesias y aún no han sido evangelizados. Aún esas personas no se han convertido de corazón, no han hecho, ¿cierto?, encarnada la palabra en sus vidas. ¿Ya? Entonces vamos a tener estos tres conceptos como pilares fundamentales para comprender qué es el evangelismo. Ya dijimos que eran buenas noticias. Entonces, tenemos que es un proceso, ¿ya? Tenemos que se confronta a la luz de este mensaje, que es el de salvación, y finalmente que esto va a permitir la conversión del ser humano. ¿Ya? Es una actividad entonces que va alimentando la fe de tal manera que la persona llega a la conversión y por lo tanto, ¿cierto? Una vez que la persona se convierte, a ejercer los ministerios que el Señor tiene, ¿ya? O a dar fruto, como decimos nosotros. Que el hermanito no da fruto, que quizás el hermanito todavía no se ha convertido realmente, ¿ya? Entonces, con estos tres pilares nosotros vamos a entender que las buenas nuevas de salvación podemos resumirlas a la luz de la palabra de la siguiente manera. Amén. A. Dios proyectó y creó al hombre por amor, ¿cierto? Tenemos al Señor en el huerto del Edén, haciendo el hombre, ¿cierto? Y el Señor quería comunicarse con él, quería tener comunión con el hombre. Pero ¿qué pasó? El hombre pecó. Y este pecado fue una rebelión contra Dios porque él quería ser similar a Dios. Es lo que le promete, ¿cierto?, la serpiente, que vas a ser como Dios, que vas a tener conocimiento. Entonces, de ahí fue destituido de la gracia de Dios. Y eso lo encontramos en Romanos y en Isaías. Aún así, Dios sigue amando al hombre y quiere seguir comunicándose con él, pero ama que el hombre tenga esta actitud, ¿ya? Ama que el hombre quiera ser superior y ama que el hombre sea tan egoísta, ¿ya? La raíz del pecado, ¿cierto?, es el egoísmo del ser humano, es la superioridad del ser humano. Por lo tanto, Dios ama al pecador, pero como decimos nosotros, aborrece el pecado y aquí lo encontramos en Juan 3, 16 al 17, que todos no sabemos de memoria porque de tal manera, ¿cierto? Juan 3, 16, ¿ya? Pero que Dios lo ama, pero sin embargo existe esto. ¿Qué pasa con este pero? Que Dios no quiere que el hombre esté sujeto a la concupiscencia de su corazón y al reinado del mal, ¿cierto? Que nosotros le llamamos Satanás, ¿ya? Antes bien, quiere que se libere de esto. Y por eso, el ser humano necesita arrepentirse de esta naturaleza, arrepentirse y tener fe en un mediador. ¿Quién es el mediador? Jesucristo. Amén.
¿Qué vino a hacer Jesucristo? Vino a libertar las cadenas de opresión del ser humano. Vino a derribar, ¿cierto?, el mundo de Satanás. Dice la palabra del Señor, ¿cierto?, que Jesús venció a la muerte. Y cuando habla de la muerte, no está hablando de solamente la muerte del cuerpo físico, sino a la muerte espiritual. El hombre hoy puede ser libre de la muerte espiritual a través de Jesús. ¿Ya? Entonces, este requisito es que se arrepienta de su concupiscencia, de su forma de vivir y tener fe en Dios. La fe que salva tiene que ver con una aceptación, o sea, no tiene que ver solo con una aceptación intelectual, sino con un encuentro real. Y aquí es importante el evangelismo. ¿Por qué? Porque la persona puede creer esto, pero no significa que se haya encontrado con el Señor. ¿Ya? No significa que realmente entienda, puede creerlo, puede, sí, yo creo en Dios. ¿Cuánta gente hemos conocido que dice, sí, sí, yo creo en Dios? Pero eso no significa que la persona ha sido evangelizada, sino que debe aceptar y recibir a Jesús mismo. ¿Ya? ¿Por qué recibir a Jesús? Porque el recibir a Jesús significa que estamos recibiendo el regalo de la gracia, comprendiendo lo importante que es esto. Y junto con ello, el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Nosotros como pentecostales creemos fervientemente en la obra del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, todo lo dicho antes desemboca en el nuevo nacimiento que enseñó Jesús. Y podemos ver esto, ¿cierto? Cuando le preguntan a Jesús, ¿cómo es esto que un hombre puede nacer de nuevo? Y él dice, los nacidos de Dios son como el viento. Amén. Entonces, no se puede sostener una doctrina de evangelización, ya sea personal o social, que no tenga como meta central el nuevo nacimiento. Nosotros no podemos pretender que las personas sean evangelizadas cuando entregamos, por ejemplo, un tratado, un separador de libro, porque eso no es evangelismo, esa es una forma de darnos a conocer nomás. Aquí yo tengo, por ejemplo, estos tratados. Si yo entrego esto a una persona, eso no es evangelismo. Si yo converso con una persona y le pregunto cómo está, no es evangelismo. Como dijimos, es un proceso. ¿A qué conduce este proceso? Al nuevo nacimiento, a un nuevo creyente en el Señor. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos para que este evangelismo sea real y certero? Que esta persona entienda que necesita arrepentirse de su vana manera de vivir, que crea en Jesús, ¿cierto? Y que esta persona empiece a desarrollarse y alimentarse espiritualmente. ¿Ya? Entonces, las personas que vean la evangelización como otra cosa que no sea el arrepentimiento, realmente están perdidas porque el ser humano sí necesita arrepentirse de haber vivido una vida sin Dios. El ser humano sí necesita reconocer a Dios. Amén. Entonces tenemos que toda esta salvación Dios la ofrece a todos los hombres de igual manera, de manera gratuita, sin importar si es hombre, mujer, si es griego, romano, como dice Pablo, si es rico, si es pobre. ¿Ya? Y esto permite que este evangelio sea una buena noticia. ¿Ya? El hombre, antes de ser perdonado y justificado, adoptado y regenerado, santificado y bautizado con el Espíritu Santo, no está en plena de capacidad de ser usado como un mediador para poder guiar a otros. ¿Ok? Entonces también es importante que nosotros entendamos esto, porque no podemos guiar a otros hacia un nuevo nacimiento si es que nosotros tampoco hemos nacido de nuevo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una tarea grande hoy día, ¿cierto? Frente al libro, frente a lo que el Señor nos está entregando, de hacernos esta pregunta. Bueno, Chanis, ¿has nacido de nuevo? Amén. ¿Has sido perdonada, justificada y regenerada y santificada y bautizada con el Espíritu Santo? Si es así, entonces puedo guiar a otros y qué bendición más grande poder mostrarles a otros, ¿cierto? Este precioso caminar. Amén, aquí tenemos todas las citas bíblicas en la presentación, usted la puede ver después, así que no es necesario que copie todo, no se preocupe que esto va a quedar en el video. ¿Qué no es evangelización? Para que dejemos claro inmediatamente, no es solo invitar a las personas a la iglesia. Yo, por ejemplo, me lavaba las manos así,
Decía, Señor, pero si ya los invité a la iglesia. Ellos no quieren ir, no es mi responsabilidad. ¿Ya? Pero no, eso no es evangelización, no es lo que Dios me mandó. Dios me manda a evangelizar, ¿ya? A predicar y dar las buenas nuevas de salvación. Entonces, no es solo invitar a la gente a la iglesia. No es presentar las bondades de las actividades y el programa de la iglesia como, hoy tenemos la cantata. ¿Están preparando la cantata? Nosotros ya empezamos con los preparativos, ¿cierto? Para el 8 de diciembre, que en la iglesia pentecostal celebramos, ¿cierto? El día de la alabanza al Señor. No es solamente eso y decirle a la gente que venga, ¿cierto? Que vamos a tener esta actividad. No es eso. No es exaltar las cualidades de las personas de la iglesia, como el obispo, el pastor, como una forma de atraer a los otros a Cristo. Es que mi pastor es tan bueno. Dígale que unja a su bebé, ¿no? Y venga y empieza a venir a la iglesia y ahí el pastor le va a ayudar. No es eso. No es priorizar las costumbres de la denominación como muchas veces, ¿cierto? Hacemos este proselitismo donde le decimos, ay, pero es que en tu iglesia cantan sin instrumentos. En esta cantamos con instrumentos, más lindo para el Señor. Eso tampoco es evangelismo. No es atacar o hablar mal de otras denominaciones, como que en esa iglesia se roban toda la plata, ¿cierto? Como nos ha pasado, según el testimonio que han dado otras congregaciones, que uno pudiese hacer esa opinión. Eso no es nada que ver con el evangelismo, ni tampoco repetir textos de memoria. ¿Ya? Nada de eso tiene que ver con encaminar a una persona a encontrarse con el Señor. Mucho menos hacer proselitismo religioso, pretender que la forma en que nosotros, ¿cierto?, llevamos esta doctrina es mejor que otras. Porque el cambio lo trae el Señor y quien convence de pecado y quien ilumina al ser humano es el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces tampoco intentemos mostrarle a la gente, es que esta es la religión verdadera, la pura y sin mácula. No, no tratemos de hacer eso, sino por el contrario, siempre mostrar a Cristo. Porque el mostrar a Cristo va a ser lo que va a traer que la persona a los pies de la cruz pueda darse cuenta que necesita al Señor en su vida. ¿Ya? Hasta ahí con la unidad 1. ¿Alguna duda respecto a la evangelización? ¿Ya? La unidad 1, como dijimos, se llamaba definición de evangelización. Al finalizar igual la unidad, explica lo que es la cultura. ¿Ya? Yo no lo quise agregar aquí. Y también lo que es lo que decía delante la hermana Nicole. ¿Ya? Esta evangelización a las misiones. La persona que hace evangelización intracultural, ¿ya? Es la persona que nosotros le llamamos misionero, ¿ya? Que hace, evangelización transcultural. Por ejemplo, si nosotros nos vamos de acá de Chile a, no sé, Arabia Saudita a predicar el evangelio, eso ya se llama misiones. Sigue siendo evangelismo, pero como se le agrega la parte de transcultural, entonces ahí comienza a llamarse misiones. Aquí el libro tiene algo bastante rico que habla de que muchas veces nosotros en nuestra propia cultura creemos que vivimos una verdad absoluta. Y eso también no corresponde porque Dios es supracultural. Es más grande que las culturas. Es más grande que el pandero, que la guitarra, que todas las cosas que nosotros hemos adoptado como tradiciones. ¿Ya? Muchas veces creemos que, no sé, que los hermanos centroamericanos, como tocan con otro tipo de instrumentos, no son muchos del Señor. ¿Ya? Eso tiene que ver con la cultura. ¿Ya? Entonces, también es importante eso para aclararlo. Está en la unidad 1, en la página 9 y 10. Usted ahí le puede echar una miradita. Avanzamos entonces con la unidad número 2. Bases bíblicas de la evangelización. Cada vez que hablemos de bases bíblicas, estamos hablando de qué dice la Biblia respecto a la evangelización. Entonces, comúnmente aceptamos como válido el hecho de que evangelizar es un tema casi exclusivamente del Nuevo Testamento. Pero la verdad es que el compartir las buenas nuevas es un tema de toda la Biblia. Y esto es importante porque siempre decimos, es que el evangelismo es el evangelio. Pero si nos damos cuenta a través de toda la Biblia, tenemos un plan de salvación presente siempre. Dios siempre quiso relacionarse con el ser humano. ¿Ya? Él es un Dios que nos anhela celosamente. Y eso es maravilloso. Luego tenemos que Dios no es un bombero que reacciona cuando hay un incendio,
¿cierto? Y corre a ir a pagarlo, ¿no? Eso no es así. Dios no se sorprende por ningún evento. Él lo sabe todo desde siempre y para siempre. Ya recordemos que nuestro Dios está desde la eternidad y para la eternidad, y sus promesas son desde la eternidad y para la eternidad para con nosotros. Por lo tanto, Dios no improvisa ni anda cambiando planes. Él desde un inicio quiso reconciliar, ¿cierto?, al ser humano con él mismo. Amén. ¿Cómo lo hizo el Señor? Primero vamos a ver. Hoy aquí creo que el plan de la creación del hombre, que Dios hablaba cara a cara con Adán. Luego tenemos el plan de la creación de Israel, donde vemos que el Señor sigue teniendo el mismo plan, quiere desarrollar, ¿cierto?, una comunicación con el ser humano. Y por lo tanto, desde Génesis 2 en adelante tenemos toda la información respecto a Abraham y que Dios se hace de un pueblo especial, ¿cierto? Dios quiere tener un pueblo con el cual pueda él relacionarse. Y finalmente tenemos, cuando nos damos cuenta que Israel realmente fracasa en esta función de ser el pueblo escogido por Dios, de ser un pueblo que se guarde para Dios, tenemos que Dios envía a Jesús. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede cuando Dios envía a Jesús? Mientras Jesús estuvo en la tierra, enseñó con su ejemplo. ¿Ya? La tarea que iba a ser encomendada a sus discípulos era el evangelizar. ¿Cómo se la enseñó? A través de su forma de vida. La palabra del Señor nos dice en Mateos 9:35 que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Entonces aquí nos damos cuenta que Jesús, uno, no estaba quieto, ya que él no tenía límites geográficos, sino más bien se movía y aprovechaba el tiempo. Ya eran ciudades incluso que estaban llenas de intelectuales y que Jesús no tenía miedo de hablarle ni al rico, ni al pobre, ni al intelectual, ni al ignorante, sino que él iba y hablaba del Evangelio de Salvación, porque era la tarea que debía encomendar, ¿cierto?, a la iglesia, a los que iban a quedar acá. Y dice que Jesús siempre tuvo una visión evangelizadora. Jesús no solo vino a hacer lo que él tenía que hacer. No solamente vino a morir por nuestros pecados, sino que durante el tiempo que estuvo acá, durante esos 3 años de ministerio, Jesús los dedicó a sembrar en el corazón de las personas. Amén. Entonces dice que, por ejemplo, que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces le dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, malos obreros pocos. ¿Ya? Jesús denunció y anunció la necesidad de seguir hablando del Evangelio, de seguir nombrando las buenas noticias. Por eso le dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo le pregunto a usted, en su oración diaria, ¿le pide al Señor que envíe obreros a su mies? ¿Le dice: Señor, hay tantos perdidos que vagan sin ti? Envía, Señor. Abre los ojos de tu iglesia, Señor, para que podamos ver a nuestro prójimo. Es una responsabilidad. Por algo Jesús también les dice a sus discípulos que rueguen al Señor por obreros. Amén. Entonces, sabemos que Jesús actuó con un equipo de 12 hombres. ¿Cómo era esta gente con el quien estaba Jesús? Era un grupo compuesto por gente de toda clase social y cultural. Ya estaba compuesto por personas de diferentes caracteres y de diferentes orígenes también. Entonces, no es un motivo de tirarnos para abajo, como se dice, el ser diferente a otro hermano, el creer que uno no tiene el conocimiento suficiente, porque no vamos a hablar de lo que nosotros podamos decir, sino de quién es Jesús. El evangelismo tiene que ver, como dijimos anteriormente, de presentar las buenas noticias, no de presentarnos a nosotros. Obviamente somos un libro abierto, dice la palabra del Señor, que somos carta leída respecto a nuestros actos y nuestra forma de ser. Pero no va a ser su intelectualismo o su conocimiento de la palabra el que hable, sino que vamos a mostrar a Cristo.
Y ese proceso de acompañamiento evangelizador va a ser a los pies de Cristo. ¿Ya? Entonces, seguimos en la unidad 2. El plan de Dios en las órdenes de Jesús. Y aquí está, ¿cierto?, la gran comisión. Jesús da la orden a discipular y establecer iglesias donde administrar los sacramentos. Y esto los encontramos, por ejemplo, en Mateo 28, del 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nos da un mandato y nos da una promesa. Discipular, bautizar, ¿cierto? Enseñarle y Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es una tarea que el Señor nos encomienda, ¿ya? Entonces vemos que en Hechos 1:8 tenemos con claridad que el Señor dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y que seremos testigos en lo más cercano, en lo medianamente cercano, en aquello que no nos gusta y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice la palabra? Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la pregunta es, ¿estamos siendo testigos? Nosotros recibiremos el poder del Espíritu Santo. ¿Usted ha recibido el poder del Espíritu Santo? Porque si usted siente el Espíritu Santo, usted vibra con esta misión evangelizadora, entonces ya es hora de hacer algo con esto que está dentro de usted. Amén. Si usted siente que ha alcanzado la gracia del Señor, que ya es una persona madura, como decimos, ¿cierto?, en la fe, que ya fue evangelizado, ya se encontró con el Señor, ya ha sido encarnada en usted la palabra del Señor, entonces hora de acompañar a otros en este proceso. Amén, porque es un mandato. Entonces, el plan de Dios a través de la iglesia. Tenemos, ¿cierto?, el plan del Señor a través de la creación del hombre, ¿cierto?, que era llenar la tierra con su imagen y semejanza, ¿ya? Luego el plan de Dios en la creación de Israel, ¿cierto?, que era hacerse un pueblo escogido por Dios que fuera luz a las naciones. 3, el plan del Señor, ¿cierto?, en el ejemplo de Jesús, donde Jesús denuncia, ¿cierto?, y anuncia la necesidad de evangelizar. Y ahora el plan de nosotros, la iglesia. ¿Cómo nace la iglesia? Ya hemos visto, ¿cierto?, en los libros anteriores, que la iglesia nace evangelizando. Sin el evangelismo, sin haber hablado de las buenas nuevas, no existiría la iglesia como la conocemos hoy, ni se hubiese expandido el evangelio. Los discípulos del Señor sabemos que una vez que Jesús ascendió a los cielos, estuvieron orando. Más al menos se dice que unos 10 días, porque luego de eso, el Señor estuvo con ellos y luego, cuando ascendió, viene la fiesta del Pentecostés, ¿ya? Entonces estuvieron orando genuinamente todos juntos y se cumple este mandato de esperar al Espíritu Santo. ¿Qué sucede aquí? El Espíritu Santo se da con una función, que es que ellos puedan ser llenos, ¿para qué? Para predicar hasta lo último de la tierra. Nosotros podemos ver a la luz de la palabra en Hechos 2, uno de los primeros sermones, amén, que es cuando Pedro, ¿cierto?, habla y dice, varones israelitas, estos que ustedes ven aquí no están borrachos, ¿cierto? A esta hora no podrían estar borrachos, ¿cierto? Porque es muy temprano. Y comienza a hablar de quién es Jesús. Aquí nos damos cuenta que el mensaje evangelizador no se centra en el testimonio de Pedro, no se centra en lo que él ha hecho en su vida ni lo bueno, sino que se centra en Jesucristo mismo. Y comienza a hablar Pedro, ¿cierto?, de quién es Jesús. Entonces, claramente aquí el mensaje es evangelístico, porque sus características siguen teniendo vigencia. Hoy día, mañana, y donde uno diga, ¿cierto?, esas palabras que dijo Pedro,
eso va a seguir siendo valioso porque no está hablando de algo momentáneo, de una vida pasajera, está hablando de algo eterno, que es Cristo. Amén. Entonces, la misión de la iglesia no solo se realizó en forma personal, sino que además fue alentada a través de las cartas de las iglesias, como por ejemplo las cartas paulinas y las cartas generales. Acá nosotros tenemos en Romanos, ¿cierto? Cuando Pablo le escribe, que dice, a los griegos y a los no griegos, a los sabios y a los no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ya Pablo, ¿cierto? Enviaba cartas por todo el mar Mediterráneo, de un lado para otro, escribiendo la necesidad de acompañar a otros. ¿Ya? Nosotros cuando estudiamos la vida de Pablo nos pudimos dar cuenta que él iba acompañando a los otros creyentes, no solo en la fundación de las iglesias, sino también en cuestiones que se hacían preguntas, como el hecho de la circuncisión. Entonces, ese es el trabajo evangelístico, acompañar a otros hasta que se empapen de la palabra del Señor. Luego tenemos el cumplimiento final del plan de Dios. Nosotros nos damos cuenta que el plan de Dios es maravilloso y es un privilegio para cada uno de nosotros ser parte de él. No sé usted, pero yo me siento privilegiada. Privilegiada porque uno sin ser mayor cosa fue mirada por este Dios creador de los cielos y de la tierra y poder relacionarnos con él día a día es algo fantástico. ¿Y qué dice, cierto, el plan del final de la obra de Dios donde pudiésemos concretar todo este ministerio? Dice en Apocalipsis 5 del 9 a 10, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Quiénes dicen esto? Los salvados por Jesús. ¿Cómo cantaban? Digno. Amén. ¿De dónde eran? De todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. ¿Y en qué se habían convertido? En reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, esto es el Evangelio. Poder decirle al resto de las personas que ellos también van a poder adorar al Señor, sin importar de dónde vengan. ¿Ya? Por eso que es importante entender también lo que es el evangelismo transcultural, ¿ya? Y que todos nosotros seremos redimidos, ¿cierto? Y hechos reyes y sacerdotes para Dios. Esto también nosotros podemos encontrar la similitud de esto en la carta de Pedro, ¿cierto? Cuando dice, vosotros sois pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, nación santa, ¿cierto? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Entonces, a través de toda la palabra del Señor, no solo del Evangelio, nos encontramos con bases bíblicas. ¿Ya? No solo desde Jesucristo en adelante, sino que también en el plan de Dios en la creación del hombre y el plan de Dios en la creación de Israel. Vamos a pasar a la unidad 3. ¿Hay alguna pregunta sobre la unidad 2? ¿Hasta aquí? No. Entonces avanzamos a la unidad 3. Bases teológicas de la evangelización. Y aquí yo le quiero invitar a recordar el libro de Jonás. ¿Ya? ¿Alguien se sabe la historia de Jonás que la pueda parafrasear rápidamente? Hermano David anda muy participativo hoy día. La historia de Jonás era que a Jonás, que era un predicador y predicaba en todos los lugares, Jesús una vez le dijo que vaya a predicar Dios, lo siento, que vaya a predicar, no me acuerdo a dónde era, a Nínive.
¿Ya? Él no quería hacer eso, así que decidió tomar un barco e irse a otro lugar. ¿Ya? Pero el Señor no se puede esconder, así que hubo una gran tormenta y habían varias personas en el barco, entonces hicieron algo a la suerte y a Jonás le salió que tenía que salir del barco, ¿Y qué pasó? que a Jonás se lo comieron el pez y que se acabó la tempestad. Esa era la parte importante, porque se lo tragó el pez, ¿cierto? No, pero Entonces, no solo eso, no solo eso, sino que Jonás predica después y es como ya, voy a predicar, y va a predicar, y predica de malas ganas en realidad, o sea, si lo parafraseamos, predica de malas ganas, y los ninivitas eh, sí aceptaron el mensaje y se arrepintieron, pero Jonás estaba esperando que Dios los castigara, él no quería que se salvaran. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante parafrasear esto? Porque ahora vamos a analizarlo teológicamente. ¿Ya? Como sabemos, el libro de Jonás es un libro misionero. ¿Ya? Entonces, todas las reflexiones que nosotros podamos hacer de esto nos sirve para la misión de la iglesia. Cuando hablamos de la misión de la iglesia, es esta que Jesús nos encomendó. La misión de la iglesia es ir por otros. ¿Ya? Entonces, sabemos que Jonás está en el Antiguo Testamento. Se cree, cierto, que la historia de Jonás ocurre en el tiempo de Jeroboam II, ¿ya? Perteneciente a la parte norte de Israel. Él era un profeta, era una persona que Dios lo usaba. No era cualquier persona, era una persona usada por Dios. ¿Ya? Era una persona, como dijéramos, madurita espiritualmente. ¿Ya? Y Dios desea ser conocido por este pueblo. Y este pueblo a donde lo envía Dios son los asirios. ¿Qué tiene de especial este pueblo? Amén. Eh, que era un pueblo que los israelitas los odiaban. ¿Por qué los odiaban? Porque eran realmente detestables. Los asirios habían hecho del pueblo de Israel una opresión. Recordemos que en este tiempo, ¿cierto? Que son entre los años 880 y 612, el imperio asirio dominó todo el Medio Oriente. ¿Y cómo lo hacían? Llevando cautiva a la gente, oprimiendo a la gente. Entonces, obviamente, ¿sabe qué? Hoy día, mientras meditaba en esto, yo le encontraba toda la razón de estar enojado, Jonás, porque eran un pueblo detestable. Pues imagínense si llevaban oprimiendo al pueblo de Israel, matando gente, eh, haciendo daño, mi hermana. Entonces Jonás se resiste al Señor, se resiste al mensaje que Dios está enviando. Amén. Ahí la hermana no, está hablando que está con otra cuenta. Amén, mi hermana, que el Señor le bendiga. Gracias por estar aquí. Eso es importante, que estemos aquí. Entonces, se resistió el profeta. Y como nos contaba nuestro hermano David, cierto que en la parte que a los niños más le interesa, se lo comió un pez. Pero no solamente eso, se lo traga el pez, ¿cierto? Sabemos que después el pez lo expulsa, que Jonás ora y que va a Nínive. Pero sino que Jonás no espera la salvación para Nínive, ¿ya? Los ninivitas eran reconocidos por su crueldad, ¿ya? Se cree, ¿cierto? Y por la forma en que estos pueblos han dejado sus legados, que ellos lo que hacían eran estacar las cabezas decapitadas de sus enemigos a las entradas de las ciudades. Entonces, imagínese usted ser Jonás, ir entrando a esa ciudad llena de cabecitas de personas que eran sus enemigos. Él siendo un enemigo de Nínive, obviamente, porque él era israelita. Viendo eso y sabiendo que él tenía que predicarles. Entonces, obviamente el corazón de Jonás estaba ahí, compungido. Pero ¿sabe qué? Dios quería algo. Y Dios anhelaba, ¿cierto?, que este pueblo, a pesar de su corrupción, de su corazón, fuera rescatado. Porque así es nuestro Dios. Y aquí se nos refleja el carácter del Señor, que aún esta gente tan
despreciable que colocaba en las cabezas de sus enemigos en las entradas de las ciudades, Dios anhelaba salvación para ellos. Y esto es una enseñanza importante, porque nosotros muchas veces actuamos como Jonás. Y como les dice el Señor Jesús a los fariseos, colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Amén, la metáfora que usa Jesús de decirle a los fariseos de que en realidad se están preocupando de esto y están dejando pasar otras cosas. Muchas veces nosotros hacemos eso. Decidimos nosotros o creemos nosotros quiénes son más aptos para recibir el Evangelio y quiénes no. ¿Ya? Entonces por eso estamos analizando la teología jonina. Así que si usted lo ve así en su libro como jonina es porque está hablando de Jonás. ¿Qué encontramos en los capítulos? Número 1, un hombre con un encargo, la misión, ¿cierto? Un ministerio. Él debía cumplir con lo que Dios le había encomendado. La desobediencia nefasta que sabemos trae consecuencia porque se lo come un pez, se lo traga. Un pez grande, una ballena, generalmente se ilustra a los niños. Finalmente este capítulo nos habla de que Dios se apiada del inocente cuando vuelve sus ojos a él y prepara un castigo para los desobedientes. El mensaje de Jonás era básicamente, Nínive, arrepiéntete o vendrá un castigo para ti. ¿Ya? Arrepiéntete de lo que has hecho. Jonás, al igual que nosotros, no tiene un mensaje propio, no es un mensaje que a nosotros se nos haya ocurrido, el mensaje de salvación, sino que somos portadores de un mensaje. Jonás era un portador de un mensaje de Dios. ¿Ya? Entonces, como en la embarcación el pueblo reaccionó positivamente al anuncio de la palabra divina y Nínive comienza a vivir un real avivamiento, es decir, Nínive cambia su conducta, ¿ya? Y empieza a vivir esta vida en Dios, el hombre que prefiere la muerte antes que la conversión de aquellos que considera sus enemigos. Tenemos luego, ¿cierto? Que sabemos que es capaz de sentir misericordia por una calabaza que por las personas. ¿Ya? Si usted no ha leído el libro de Jonás, mire, es cortito, léalo. ¿Ya? Usted ahí va a entender por qué es importante y por qué nosotros a veces actuamos como Jonás. ¿Ya? Entonces, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Que Jonás ve la calabaza y le da tristeza a la calabaza que se esté secando, pero no siente tristeza del pueblo, de la gente, porque estaba enojado con ellos. ¿Ve? Así que el Señor tenga misericordia y nos ayude a nosotros a tener un corazón diferente y entendiendo que el mensaje es de Dios, no es nuestro, no nos pertenece. Así que no podemos negárselo a nadie. ¿Qué podemos obtener de acá entonces? Solo Dios puede salvar a los hombres de sus pecados, incluso a los más despreciables. Y Él solo puede darles la gracia de la fe salvadora. La salvación solo es posible porque existe un Dios que está dispuesto a salvar. Y esto debemos tenerlo claro. Dios quiere salvar a la humanidad. ¿Ya? Dios es un Dios que en su disposición desea salvar a todos los seres humanos, aún a los más malvados. La voluntad de Dios es alcanzar con su salvación a toda la humanidad sin distinción de raza, de edad, de sexo, ni de condiciones económicas o sociales. Esta obra redentora es realizada en y a través de Jesucristo, que nos ha dejado el Espíritu Santo libre sobre la faz de todo el mundo. Amén. Por eso es importante entonces que nosotros podamos comprender la base teológica de la evangelización. ¿Qué subrayé yo de aquí del libro? Voy a ver un poquito. Ya. El mensajero a la luz de la experiencia de Jonás. Dice, la Biblia es muy clara en dejarnos testimonios en donde la mediación humana entorpece claramente la misión y la voluntad de Dios. Ya, es una forma pedagógica de enseñarnos y advertirnos para que nosotros no cometamos los mismos errores en nuestra vida y en el cumplimiento de esta gran tarea. Los sentimientos humanos afectan el desarrollo y el éxito del trabajo evangelístico en la iglesia. Eso nosotros lo hemos podido ver, porque hay personas que se niegan a hablarles a otras por su condición, creyendo que los que hacen la obra de restauración son ellos. Y no es así, es el Espíritu Santo.
Amén. Muchas veces yo he escuchado gente que se niega a hablarle a personas por su condición sexual porque, ¿qué van a cambiar esto? Déjeme decirle que el que convence de pecado es Jesucristo. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. No somos nosotros. Nosotros con nuestras palabras no vamos a hacer nada. ¿Ya? Sino que el que convence de pecado es el Señor. Muchas veces nos resulta muy fácil expresar nuestro amor solidario en medio de un pequeño grupo de personas más cercanas y conocidas que aquellas que no conocemos. Nos olvidamos de que Jesús nos manda a amar incluso a nuestros enemigos, como es en el caso de Jonás, ¿cierto? También hoy día a muchas personas sumidas en el individualismo y el egoísmo les resulta más fácil amar a sus mascotas que a otro ser humano. ¿Ya? Y eso lo podemos ver. Hay mascotas que son prácticamente mejor tratadas que los niños, ¿ya? Pero ¿y qué pasa con los niños del Sename? ¿Qué pasa con otras personas que están cerca? ¿Ya? Las personas los miran del hombro para abajo. No nos corresponde a nosotros enjuiciar a la sociedad, solo anunciar la salvación de Cristo. Y esto, mi hermano, grábeselo. No es su rol. Recordemos una carta de Pablo que dice, si yo enjuicio, me hago juez. Y si yo soy juez, no puedo ser juzgado. ¿Ya? Entonces, no nos corresponde a nosotros ser juez de la sociedad, sino nuestro deber es anunciar, ser un portavoz. Usted es un parlante, ¿ya? Para que todo aquel que en él crea se arrepienta de sus pecados y acceda a la salvación. La tarea de evangelización es entorpecida y estorbada a causa de las excesivas cargas ideológicas de los mensajeros. Y aquí nos vamos a dar cuenta que muchas veces nosotros creemos que nuestra forma de hacer iglesia es la correcta y enjuiciamos a otro por la forma en la que ellos están haciendo iglesia o por la forma en la que ellos se desarrollan, ¿cierto?, espiritualmente. Entonces, aquí yo anoté, la ideología y su política se convirtieron en verdades absolutas para Jonás. Su exceso ideológico pasó a determinar su actitud misionológica. Es decir, la misión quedó de lado porque para él era más importante lo que él opinaba. Que el Señor nos guarde y nos ayude de que nunca nos suceda esto, sino que siempre esté latiendo en nuestros corazones el corazón de Jesús. Que la misión de evangelizar sea lo más importante, el alcanzar a otros para salvación. Porque si existe iglesia es porque otros dieron su vida por nosotros. Si existe iglesia es porque los discípulos se dispersaron a causa de la persecución. Si existe iglesia es porque muchos fueron quemados en las hogueras en la Edad Media a causa de predicar el Evangelio. Amén. Entonces, si hoy día usted puede hablar del Evangelio es porque nosotros caminamos sobre hombros de gigantes, de personas que sacrificaron a sus familias, a sus hijos, los primeros chilenos que se volvieron reformados, perdón, ¿cuál es la palabra? De Martín Lutero. ¿Cuál es? Protestantes. Protestantes. Los primeros chilenos que se volvieron protestantes tenían que enterrarlos en el Cerro Blanco, porque no tenían acceso a un cementerio. Entonces nosotros caminamos sobre hombros de gigantes, porque ellos decidieron servir al Señor y no callarse. El hecho de que hoy día cada 3 o 4 cuadras existe una iglesia es porque ya hubo gente que hizo el trabajo. No nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado, dice la palabra. Amén. Entonces, lo momentáneo para Jonás fue más que lo eterno. Que esto no nos suceda. Amén. Y subrayé aquí también, su obstinada actitud contra Nínive no fue el resultado de un sentido de justicia, sino de su acondicionamiento ideológico, de su cosmovisión. Es decir, él estaba empecinado, ¿cierto?, con que ese Dios justo que él quería, ese Dios castigador, fuera aquel que se vengara de Nínive. Pero eso no sucedió, sino que el Señor en su misericordia le plació salvar a ese pueblo. Amén. Entonces, seguimos. Ahora, nosotros, ¿cómo nos afecta esto? La iglesia y la importancia de la reflexión teológica sobre su vocación evangelizadora. No es fácil para nosotros comprender que Dios quiere que todos sean salvos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados
a un pensamiento más bien castigador, más bien punitista. ¿Sabe que cuando Jesús hace esta parábola de que llegaron unos más temprano y trabajaron por un jornal, después llegaron unos más tarde y otros más tarde a trabajar y a todos se les dio la misma paga? Para nosotros es un poco injusto entender que a todos se les da la misma paga, siento que algunos estuvieron laborando durante más horas. Pero aquí nos da a entender que no es algo que nos corresponde a nosotros, sino que el juez y quien da la paga es Cristo. A nosotros no nos corresponde. ¿Se da cuenta? Entonces, ya Jesús ya estaba diciendo esto mismo, que es que la salvación le pertenece al Señor. ¿Ya? Entonces, la acción salvífica de Dios es abierta a toda la humanidad. Nosotros tenemos un Dios ecuménico que ama más allá de las fronteras de nuestra iglesia. No vamos a ser los únicos salvos los de la Iglesia Pentecostal de Chile. Los que están en el Instituto Teológico no van a ser los únicos salvos, amén. ¿Ya? Sino que a lo largo de todo el mundo hay personas que se están relacionando con Dios de una forma que incluso a nosotros no nos puede gustar. ¿Ya? Porque aquí existe la diversidad del Espíritu Santo, cómo Él se mueve. ¿Ya? Yo siempre le digo a los jóvenes que tienen más dudas, cuando me preguntan, es que el Señor actúa de forma misteriosa. Sí, yo le digo, imagínate, Él tiró un escupo y con barrito y hizo ojos, así que, ¿qué nosotros le vamos a decir al Señor cómo actuar? Si el Señor Jesús hizo eso. Amén. A Elías se puso sobre un niño, le sopló y vivió. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a querer encasillar al Espíritu Santo si es tan grande? Al Espíritu del Dios vivo, si es el mismo que creó los cielos y la tierra. Amén. Entonces, muchas veces nosotros queremos encasillarlo a nuestra cultura, a la forma que nosotros tenemos de vivir, pero para nada el Señor se queda en cosas humanas porque Él no es humano. ¿Ya? Entonces, aquí dice, pero si estos pueblos se convierten de su maldad, contra la cual yo hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado en hacerles. Tenemos en Jeremías eso. Que este sea cierto nuestro estandarte. Que el Señor quiere que todo el mundo sea salvo, ¿cierto? Y que esta es su promesa. Amén. Que Él no les castigará si es que se arrepienten. Ya, y acá tenemos otro texto bíblico que está en Ezequiel. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecados, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová. Señor, convertíos pues y viviréis. ¿Ya? Entonces, tiene que ser la manera en que nosotros hablemos, que la gente se convierta. Amén. Unidad 4. La iglesia y su misión evangelizadora. Y yo creo que ya con este mensaje de Nínive ya estamos nosotros, ya, tenemos que hacerlo. Es nuestro deber evangelizar. La naturaleza de la iglesia. Como sabemos, ¿cierto? El término iglesia viene de eclesia, que significa fuera o hacia afuera. ¿Ya? Y del verbo kaleo, que se traduce como yo llamo. Por lo tanto, iglesia realmente tiene que ver con los llamados hacia afuera. ¿Cómo estamos haciendo la obra evangelizadora? ¿La estamos haciendo hacia adentro o hacia afuera? Y yo creo que la pandemia nos ha permitido darnos cuenta de la identidad que en realidad tenemos cada uno de nosotros. Porque si usted se conformó con seguir alimentándose usted, siendo cierto que no había punto de predicación, siento que no había otros modos de hablarle a las personas, y durante toda la pandemia no ha conversado del el amor y la gracia del Señor con otros, entonces no está cumpliendo el rol de ser un llamado hacia afuera. ¿Ya? Recordemos que la sal, para que sale, hay que ponérsela a algo. Si no, eso nunca va a tener sal. ¿Ya? Si yo encuentro algo que está sin sal y no le pongo sal, es obvio, pues, si yo encuentro, esta persona que es tan así, la critico, ¿cierto? Y no le pongo salsita del Señor, nunca va a cambiar la persona, pues. ¿Ya? Entonces, tan simple como eso. En el ejemplo de Jesús sabemos, ¿cierto? Como ya lo dijimos, que el Señor estaba enseñando, predicando y evangelizaba también
a través, ¿cierto?, de las buenas noticias de salvación. Como decía el Señor, el reino de Dios se ha acercado. Amén. Y no solamente eso, sino que el Señor iba acompañado de milagros, porque Él sanaba toda dolencia y toda enfermedad del pueblo. Y cuando habla de dolencia, hablaba de las necesidades espirituales y del corazón de las personas. Amén. 4.3. Los mandatos de Jesús. Y aquí, cierto, sabemos que Él nos da potestad. Dice que nos da potestad y que Él nos da autoridad. Amén. Así que el Señor nos ayude y que podamos ser llenos del Espíritu Santo para que podamos predicar, sanar y liberar al cautivo. Sabe que cuando el Señor abre los rollos y dice que la profecía de Isaías se había cumplido, es maravilloso porque dice que Él traía sanidad a los cautivos, o sea, libertad a los cautivos. Amén. Que Él traía sanidad, que los cojos saltarían, ¿cierto? Que los mudos hablarían. ¿Y qué necesidad tenemos hoy, cierto, de que esto suceda? Amén. Ahí mandé a que vean a la perrita que está gritando. Amén. Entonces tenemos todos estos versículos que yo le invito que usted pueda leerlos. Ya voy a pedirles, por favor, a que leamos Juan 20, 21, 22. Amén. ¿Quién lo puede buscar, por favor? Juan 20, versículo 21 al 22. Amén. Ya, mi hermano. Que el Señor le bendiga. Juan 20, 21, 22. Sí. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Así entonces, como el Señor fue enviado, a nosotros también nos envía. Imagínense, tremenda responsabilidad que el Señor nos diga, lo mismo que estoy haciendo yo, ustedes tienen que hacerlo. Que el Señor nos ayude. El desarrollo de la iglesia de los hechos. Ya, como dijimos, ¿cierto? Nosotros tenemos iglesia, ¿cierto? Gracias a que estos hermanos se dispersaron a causa de la persecución. Ya leímos, ¿cierto? En Hechos 1.8 que la palabra del Señor dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y podemos ver nosotros cómo, ¿cierto? Más adelante en Hechos encontramos la historia de Felipe, que es uno de los primeros que comienza a predicar en Samaria. ¿Ya? Que encontramos la historia después cuando ya Pablo se convierte y deja de perseguir a la iglesia, ¿cierto? La historia de Pablo y Bernabé que comienzan a ser los primeros misioneros también y se expande el evangelio a lo largo de Asia. Entonces la iglesia comienza con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Este fue el cumplimiento de la promesa y la razón por la cual los discípulos habían estado esperando todos juntitos en Jerusalén. El desarrollo evangelístico y misionero se refleja en todo el libro de Hechos. Si hay algo que le va a hacer crecer a usted espiritualmente es leer Hechos. Amén, porque usted ahí, nosotros nos pasa que leemos un capítulo de Hechos y uno lo único que quiere, ¡uy, Señor! Dame cierto ese poder, dame esa unción, Señor. Amén, porque qué maravilloso sería que se convirtieran las multitudes al Señor. Si cada uno de nosotros entregara, ¿cierto?, lo que por gracia hemos recibido, créame que ya hubiese venido el Señor porque la tierra estaría llena, ¿cierto?, del conocimiento del Señor. Luego tenemos, como dijimos, ¿cierto?, el ministerio de Pablo, la visión misionera de Pablo. Pablo tenía su mirada más allá de los confines de la extensión del Evangelio. Él no estaba dispuesto a olvidar en los lugares donde estaba trabajando las oportunidades para llegar a las regiones más lejanas. Ya aquí Pablo pudo comprender, ¿cierto?, que la misión de Jesús
no se reducía solamente al pueblo judío, sino que era para judíos, para gentiles, para griegos, para romanos y para todo aquel que escuchara. ¿Ya? Entonces, hasta ahora hemos visto el papel decisivo de la Iglesia en el cumplimiento de la gran comisión de Cristo. Pero, ¿cuál es el objetivo específico de la obra misionera? ¿Cuál es la misión propiamente tal? Algunos piensan que la tarea se ha cumplido cuando se termina de predicar en un lugar, como por ejemplo cuando predicamos en la calle o hacemos una campaña evangelística y listo. Pero el objetivo es predicar realmente. Y aquí tenemos preguntas que contestar. ¿Cuál es el producto final del hecho de que nosotros vayamos a predicar al punto, por ejemplo? ¿Para qué predicamos en el punto? A ver, ¿aquí tenemos predicadores o no tenemos predicadores? Amén. Claro que Ahí sí. Hay tenemos un predicadores. predicador. Hay Amén. predicador. Amén. Ya, ¿usted predica en la calle, mi hermano? Amén, sí. Tenemos la ¿Cuál libertad, es? gracias a Dios. Tenemos ¿Cuál la es el libertad motivo? el motivo Perfecto. de la predicación es el motivo de llamar a las almas al arrepentimiento y que conozcan a Jesucristo como único Salvador y la solución para sus problemas internos espirituales. Amén. ¿Y cómo sabemos que esto está dando fruto? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Bien claro dice la palabra que nunca vuelve vacía. Tenemos que Así. dejar el tiempo al Señor y cuando el Señor está haciendo la obra, una persona cuando recibe y escucha la palabra del Señor, vuelve sin que nadie lo llame obligado. Vuelve porque encontró una necesidad y se dio cuenta que en el camino del Señor hay algo más que una esperanza, sino que hay algo más que el hombre tampoco puede explicar con palabras. Amén, ¿cierto? Entonces, nosotros eso es lo que creemos y es lo que profesamos, por algo vamos a predicar, si no, no andaríamos predicando en el punto con el calor, con el frío, ¿cierto? Cansaditos a veces, porque creemos en eso. Es una verdad que la palabra del Señor, como dice nuestro hermano, no vuelve vacía. Pero también es importante que nos hagamos esta pregunta. ¿Cómo sabremos que la evangelización ya se ha realizado si dijimos al inicio que el evangelismo era un proceso? Y aquí está el desafío para usted. Debemos acompañar a otros. Porque sabe que ellos aún no han nacido de nuevo. O sea, son fetitos, se están gestando. Se están gestando. Entonces, ni siquiera pueden caminar ni alimentarse. Necesitan de otro que le dé la leche espiritual. Amén. Entonces, aquí el siguiente esquema nos va a ayudar a darnos cuenta cómo sucedió la evangelización y el factor de crecimiento que tuvo la iglesia primitiva. ¿Ya? Entonces, la iglesia primitiva, ¿cierto? ¿Cómo comenzó? Levantando iglesias. Entonces, tenemos en el libro de los Hechos, en Hechos 1:15, que habían 120. Cantamos nosotros 120 de Pentecostés, ¿cierto? ¿Qué sucede el día de Pentecostés? Inmediatamente, con la presencia del Espíritu Santo en cada uno de los apóstoles y los sermones que ellos estaban dando, ¿cierto? Que estaban predicando, se convierten 3.000. Luego tenemos que se convierten 5.000. Pero acá estas personas que creyeron, ¿cierto? Algunas de ellas fueron también llenas del Espíritu Santo, pero también estas personas necesitaron que se levantaran iglesias para discutir acerca de las cosas de la fe. Inicialmente, tal cual como se hacía en la sinagoga, ¿cierto? Que podían ellos hablar y preguntarse cosas. Y lo vemos a través de las cartas paulinas, ¿cierto? Que Pablo encomienda ciertas acciones. ¿Por qué? Porque estaban recién. ¿Ya? Y que Pablo guía a otros, está todo el tiempo evangelizando, guiando a otros a que la palabra se haga, ¿cierto? Carne en ellos. Entonces tenemos, por ejemplo, en Hechos del 5:14, que se empiezan a sumar muchos más, ¿ya? Y que la multiplicación era mucha, ¿ya? Tanto de iglesias, ya no solo de discípulos, sino que también se iban levantando iglesias, que el crecimiento era diario. ¿Ya? Entonces les invito a revisar la página 30 de su libro, aquellos que lo tengan.
Y vamos a ver los factores de crecimiento de la iglesia primitiva. ¿Por qué crecía esta iglesia? Y aquí vamos a hacer el escáner al tiro. Amén. ¿Cómo está? Vamos a verla y después vamos a ver la unidad 5. Ferviente en Cristo. Dice la página 30, los factores de crecimiento de la iglesia primitiva. El primero eran fervientes en Cristo y esto lo encontramos en Hechos, en Romanos y en Timoteo. Dice que la fe de los primeros cristianos no fue algo meramente nominal, que ellos dijeran, uy, yo tengo fe. No, sino que ellos sabían en los que habían creído y daban razón de la esperanza que había en ellos. Por algo estaban dispuestos a morir a causa del Evangelio. ¿Ya? Luego, el punto número 2, que tenían un fuerte liderazgo. Aquí dice laico. ¿Por qué laico? Porque los líderes de la iglesia eran de diferentes edades, como por ejemplo lo vemos en Timoteo, ya eran de diferentes clases sociales, como lo vemos en Bernabé, ¿cierto? Como lo vemos en Filemón, que Filemón era de hartos recursos, ya que tenían diferente educación, como por ejemplo algunos eran simples pescadores como Pedro, ya que tenían diferentes trasfondos religiosos, como sabemos, ¿cierto? Timoteo era de padre griego, de madre judía, y también culturales porque eran de diferentes regiones. Ya eran sensibles al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que en la actividad evangelizadora, ¿cierto? Existían milagros, ¿ya? Y aquí dice, en los negocios divinos, Dios debe tener el control y no los sentimientos ni el temperamento de los individuos. Aquí podemos recordar lo que le sucede a Pedro en casa de Cornelio, que Pedro como que también ahí se anduvo poniendo medio Jonás para sus cosas, ¿cierto? Y que el Señor le da la visión y le dice, no llames tú impuro a lo que yo he purificado. Amén. Y luego de eso, Pedro va a predicar a la casa de Cornelio. ¿Y qué sucede? Se derrama el Espíritu Santo en este hombre, ¿cierto? Que era Cornelio, un general de los ejércitos romanos. ¿Ya? Que tenían grupos hogareños activos, ¿ya? La casa, como en ese tiempo no podían ir a las sinagogas, porque las sinagogas los agarraban y les sacaban la miechica, entonces la casa llegó a ser un área potente de crecimiento. Luego tenemos que también la primera iglesia tenía un énfasis en la familia, y aquí encontramos, ¿cierto?, el carcelero en Filipos, como por ejemplo cuando él le dice, ¿qué necesito para ser salvo? Y él dice, Pablo les dice, cree y tú y tu casa serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Amén. El interés evangelizador que estaba constantemente, ¿ya? Luego un trabajo continuo de discipulado. Y aquí esto es importante porque para la siguiente clase también vamos a hablar un poquito de lo que es el discipulado, que es que las personas cuando llegan a ser cristianas son criaturitas como recién nacidas y por lo tanto deben ser nutridas, ¿ya? Y este es nuestro deber. Usted como cristiano maduro, ya grande, alimenta a su hermano pequeñito. Piénsese usted como un hermano mayor, ¿ya? Ellos pueden estar raquíticos, flaquitos, recién nacidos, si no salen alimentados de leche espiritual. ¿Qué pasa si yo le doy poroto a un bebé? Lo enfermo de la guatita. Puedo mandarlo al hospital. Entonces tengo que darle esa leche, como dice cierto Pablo, como nos dice el autor de Hebreos, esa leche espiritual. ¿Ya? Entonces alimentemos a estas criaturitas que el Señor nos está mandando porque no son nuestros hijos, son hijos del Señor. Entonces, si de repente llega un hermano, un cristiano nuevito y le empieza a hacer preguntas, usted respire, tome paciencia, llénese de amor del Señor y acompáñelo. Amén. Entonces, tenemos que alcanzar a la comunidad en palabras y en hechos. Y aquí podemos verlo, ¿cierto? Que los apóstoles determinaron personas especiales, ¿cierto?, para que se encargaran de la diaconía y se encargaran de ayudar, por ejemplo, a las viudas, a las ancianas y repartir lo que se había juntado. Recuerde que en la iglesia primera ocurrían estos hechos de hermandad bastante buenos, que eran que ellos repartían lo que tenían, repartían sus bienes en común. Hoy día eso no va a suceder, ¿cierto? Difícil que venga un hermano y diga, ya, yo pongo mi auto, yo también. No, eso no va a suceder, ¿cierto? Pero sí lo que tenemos por gracia del Señor, entregarlo siempre. Amén.
Siempre lo que el Señor nos ha entregado por gracia, sobre todo el conocimiento, si el Señor le ha dado el conocimiento, por favor, compártalo con otros. ¿Ya? Una vida poderosa de oración. ¿Ya? Y con regularidad oraban juntos, es decir, practicaban la coinonía. Amén. Entonces, todo eso son factores de crecimiento de la iglesia primitiva. Si es que a usted el Señor le hace hablar de la iglesia primitiva en algún momento, predicar sobre esto, aquí tienen la página 30 del libro de evangelismo, varios factores que le van a poder ayudar a despertar a su iglesia. Porque sabe que muchas veces nosotros vamos a la iglesia y alabamos y cantamos y servimos al Señor, pero se nos olvida que necesitamos una iglesia ferviente. Amén. Ya. Unidad número 5. ¿Cómo logramos ser fervientes? Y tenemos la motivación, ya, como un pilar, los recursos, que pueden ser recursos económicos, tanto como recursos humanos, y el poder para la evangelización. ¿Cuáles son las motivaciones? La primera es que es un mandato. No es mucha motivación. Es algo que usted debe hacer. Si nosotros somos obedientes al Señor, sabemos que tenemos ganancia. Y debemos obedecer la gran comisión. Ya, y acá teníamos el texto, cierto, que yo delante les parafraseaba de 1 de Pedro 2:9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Segunda motivación, el amor al prójimo, ¿ya? Y la necesidad en la que éste se encuentra. Ya a veces se nos conmueve el corazón, otras veces somos más como Jonás, pero sí o sí entender que todo ser humano necesita de Dios. Amén. Y tenemos también, cierto, que el Señor no nos pregunta, sino que nos manda y nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo en Mateo 22:39. Amén. 3. La convicción plena de que Cristo es la respuesta a las necesidades del hombre. Si usted todavía no se convence, no cree completamente de que el Señor tiene la respuesta a todas las necesidades del ser humano, difícil que pueda evangelizar a otro. ¿Ya? El Señor es la respuesta, porque Él es nuestro creador. Él nos conoce, al revés y al derecho. Dice la palabra del Señor, ¿cierto?, que el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Él conoce el corazón del hombre. Cuando usted ve que la gente de repente no sabe qué le pasa, ¿cierto? El que conoce el corazón de esa persona es el Señor. Amén. Entonces tenemos que tener la convicción plena de que quien convence al ser humano y quien lo conoce y el único que puede hacer un trato con las personas es el Señor. Y también debemos tener esta convicción, que nuestra vida no es solamente momentánea, sino que es una vida eterna. Amén. Y que el Señor viene por nosotros. ¿Ya? Dice, bienaventurado aquel siervo, el cual cuando venga su Señor, se halle haciendo así. ¿Cuántas veces hemos predicado de las vírgenes prudentes? ¿Cuántas veces hemos escuchado, cierto, de que, las virgencitas se quedaron sin aceite? Que no nos pase eso a nosotros. Amén. Entonces, nuestras principales motivaciones son el amor al Señor y a su obra. ¿Qué recursos tenemos? Y que yo estoy segura que ustedes aquí son buenos en esto. Yo estoy segura que cada uno de ustedes conoce la palabra del Señor. Si es que yo hoy día le digo, mi hermana, haga un devocional, usted va a poder dar un devocional, porque el Señor le habla constantemente, porque Él está, cierto, acompañándonos a nosotros, nos estamos relacionando nosotros con Él. Entonces, nosotros ya tenemos la palabra del Señor, ya conocemos el carácter de Jesús porque Él se nos ha presentado en nuestra vida. Si yo le pregunto a usted, ¿Dios es amor? ¿Cómo ha vivido usted su relación con el Señor? Probablemente usted me diga, no sabes que yo nunca, todavía no me ha tocado ver el fuego consumidor del Señor. ¿Cierto? Porque la misericordia de Dios son grandes para con nuestra vida y hemos visto cómo Él nos ha rodeado, incluso en los momentos donde nosotros hemos actuado quizás de una manera que no correspondía, Dios nos rodea. Entonces, tenemos la palabra del Señor y cómo la palabra del Señor hace vida en nosotros, ¿ya?
Y si usted siente que no tiene recursos para evangelizar a otro, crezca en esto, en la palabra del Señor, en escudriñar la Escritura, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. Amén. Otra forma de tener recursos es la oración. Porque la única forma en que nosotros tenemos hoy para comunicarnos, y cuando me refiero a comunicarnos no me refiero a que solamente usted hable con Dios, sino de recibir de Dios también lo que Él quiere decirnos, es a través de la oración. Yo no conozco a ninguna persona de oración que me pueda decir que Dios no le habla o que no escucha la voz del Señor. Amén. Porque Dios responde. Entonces, podemos orar de tres maneras: con el raciocinio, con el alma y con el espíritu. Sabemos, ¿cierto?, que hay personas que incluso están orando y están en el espíritu hablando en lengua, orando al Señor, intercediendo en lenguaje, ¿cierto?, que solamente el espíritu del Señor discierne. Personas que son capaces de estar llorando durante horas delante del Señor, derramando su alma, intercediendo por otros. Y también podemos orar, ¿cierto?, con nuestro intelecto, siendo muy concretos, esperando respuestas concretas. De todas estas maneras en las que estemos orando, Dios responde. ¿Ya? Porque el Espíritu Santo obra y responde a través de la oración. Nosotros debemos creer en esto, que es nuestro recurso fiel. Amén. Tenemos el ayuno, ¿cierto?, que acá lo podemos revisar en detalle en el libro, ¿ya? Que el ayuno puede ser de cuerpo, pero no solamente eso. Sabemos, ¿cierto?, que en Isaías el Señor dice: el ayuno que yo quiero es desatar las ataduras de impiedad, ¿cierto? Visitar al huérfano, visitar a la viuda, etcétera, etcétera. Entonces tenemos este tipo de ayuno, que puede ser un ayuno del cuerpo, pero también un ayuno de obrar en las necesidades que el cuerpo de Cristo tiene. Y la predicación, que para que la predicación sea efectiva debe tener al menos dos requisitos fundamentales: nacer de un corazón rendido a Cristo y 100% céntrica. ¿En qué? En el Señor Jesucristo. Es decir, que Cristo sea el tema central. Todo esto son recursos que nosotros tenemos para poder llevar a otros, ¿cierto?, al camino de la cruz. Una predicación que tenga muchos detalles, mucha historia, quizás no llegue al corazón de las personas, porque las personas lo que necesitan es a Cristo. Amén. Entonces siempre usted céntrese en el mensaje de salvación. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hablar de la predicación? Número 1, la necesidad y obviamente la obligación del predicador, es decir, ¿cierto?, que nosotros no tenemos de qué gloriarnos, porque esto no es un contenido o un tema que tenga que ver con nosotros, sino más bien es como es del Señor. Entonces, ay de mí si no anunciara el Evangelio, como dice el apóstol Pablo. Ya, nosotros debemos anunciar el Evangelio y es una necesidad para el mundo y una obligación para cada uno de nosotros. La urgencia de la predicación, por ejemplo, en Pablo. Ya, Pablo no perdía el tiempo. Yo le explicaba en la escuela dominical a los niños, Pablo estaba encarcelado en Roma y le escribió a Tesalonicense, le escribió, ¿cierto?, a los Corintios, le escribía, no perdía el tiempo, sin importar la condición en la que él se encontraba, seguía honrando al Señor. Así nosotros mismos hoy día debemos ver que el tiempo, ¿cierto?, se está cortando, que las señales ya están. Entonces, cada vez, ¿cierto?, hay mayor violencia. Ya existe, por ejemplo, hoy día, dice, algunos de los males de los tiempos apostólicos son los mismos que hoy, por ejemplo, desigualdad de derechos humanos, restricciones de las libertades individuales, violencia, subversión, falta de seguridad de las personas, torturas, tratos crueles e inhumanos. ¿Ya? Entonces, hoy día la urgencia y la necesidad de predicar el Evangelio es tal cual como existía en el tiempo de Pablo. Ya, el número 3, la urgencia de la predicación en la hora actual. El mundo es el que nos ha tocado nacer a cada uno de nosotros, tanto mundial como nacional, que es donde se nos rodea, necesita al Señor.
¿ya? Entonces, nosotros estamos dados para este tiempo. A veces nosotros decimos, es que antes hubiese sido más fácil predicar. Haber sido Charles Spurgeon era mucho más fácil. Haber sido, cierto, John Wesley era mucho más fácil. Pero no es así, porque por algo el Señor nos hizo nacer en este tiempo. Como dice la alabanza, ¿cierto?, de Marcela Gándara, para este tiempo he llegado, para este tiempo nací. Entonces, que usted créase eso, que este es el tiempo que el Señor tiene para que usted pueda alcanzar a otros. Y el contenido de la predicación, como dijimos, debe ser el reino de Dios, la palabra de Dios y el evangelio. Ya, tal cual como predicaba el Señor. El reino de Dios se ha acercado. ¿Ya? Tratar con la palabra del Señor y finalmente a los pies del evangelio, que es Jesucristo mismo. Entonces, ¿cuál es nuestro poder para evangelizar? ¿Cierto? Este poder, que viene de la palabra griega, dinamis, significa fortaleza o capacidad de poder. ¿Ya? Según el diccionario inglés griego, significa que es un poder inminente de una virtud de su naturaleza. Entonces, este don del poder de Dios que quiere darle a su pueblo, ya tiene la esencia misma del Espíritu Santo, ya del Paracletos, de aquel consolador. ¿Para quién es la promesa del Espíritu Santo? Para todos los arrepentidos, para todos los que hayan sido perdonados de sus pecados, para todos los presentes, sean adultos o niños, para incluso los que están lejos, para todos los llamados en cualquier lugar y cualquier tiempo. Amén. Entonces nosotros sabemos que Dios está obrando y que el poder para la evangelización no proviene de nuestras fuerzas, sino que viene del Señor. Amén. Ya para ir terminando, lo último que nos queda es la unidad 6, ya, que son los métodos utilizados en la evangelización. Y nosotros tenemos un método que, como decía adelante nuestro hermano, es el que, como por tradición nuestra iglesia tiene, que es la predicación en la calle. ¿Qué pasa con la predicación en la calle? Que sabemos que la palabra no vuelve vacía, que siempre hay un corazón que está siendo ministrado por esa palabra, amén, porque es palabra del Dios vivo. Y ese es lo que creemos. Pero también debemos entender que existen otros métodos evangelísticos y que tampoco están mal. ¿Ya? Pero ojo, la evangelización tiene que ver con este proceso de acompañamiento. Por lo tanto, el decir solo textos o, como le dije, entregar un tratado, no es evangelismo. ¿Ya? Entonces, tenemos que reconocer, como dijimos, que esta tarea el Señor nos mandó. Y debemos buscar entonces formas, nuevas formas, para que esto sea eficaz y poder llevar a cabo nuestra misión, porque es nuestra misión. Entonces, características de los métodos. ¿Ya? Se considera principalmente la manera personal, y aquí tenemos textos bíblicos que amparan esto, que es el evangelismo persona a persona, donde un yo le habla a un tú. El evangelismo de dos en dos, que es el que yo más recomiendo. ¿Por qué? Porque el personal para mí tiene que ser en un lugar público. ¿Ya? Porque si no se puede prestar para malos entendidos, sobre todo cuando las personas están casadas, entonces no va a ir usted a visitar a un hermanito o una hermanita solo. Vaya acompañado siempre por recomendación, ¿cierto? Al menos mi pastora siempre nos decía, usted no deje que no le abra la puerta a ningún hombre, decía, para que después no vaya a tener problemas. Entonces, de esta misma manera, el personal, yo le invito, ¿cierto? Siempre y cuando sea al aire libre, por ejemplo, si se está haciendo una obra evangelizadora y se está conversando con la gente persona a persona, está muy bien, ¿ya? Pero sobre todo el de dos en dos es el que a mí más me gusta, porque mientras uno habla, el otro está clamando finito ahí para que el Señor haga la obra restauradora. Amén. Y también se le puede seguir visitando y acompañando a las personas. Un ejemplo muy bueno de esto, que me van a hartar después por haberlo dado, es por ejemplo como lo hacen los mormones. ¿Usted se ha dado cuenta cómo ellos van de casa en casa predicando? Ellos no pierden el tiempo, van de casa en casa, los testigos de Jehová también, ¿cierto? Y hablan y hablan y hablan, y ellos se dan el tiempo de estar entablando una conversación y de responder dudas a las personas.
y están bastante preparados. Entonces aquí también tenemos un ejemplo de que a ellos les resulta. Entonces, obviamente la teología que ellos profesan es diferente a la nuestra porque no creen en Jesús como nosotros creemos, como nuestro Señor y Salvador, pero ellos están haciendo el trabajo de una manera efectiva. Y también a través de grupos, ¿cierto? O como esta predicación, ¿cierto? Grupal, abierta, como vemos los ejemplos en Mateo. ¿Ya? ¿Qué medios se emplean en la evangelización? La palabra, ¿ya? La escritura, ilustraciones, que esto es como el mensaje que habíamos hablado de las parábolas, ¿ya? Ilustramos, decimos que el Señor es el río de agua viva que sacia la sed del ser humano, ¿ya? Medios audiovisuales, como por ejemplo podemos mostrar un video si queremos hacer una campaña evangelística, que obviamente no va a ser evangelística porque no va a acompañar todo el proceso, pero sí que va a abrir el camino para acompañar a otros al conocimiento de Jesús. Expresiones corporales, la música también. ¿Sabe que algo que me llama mucho la atención es cuando las personas dicen que llegaron al Señor por la música? Un ejemplo de ellos es mi mamá. Cuando mis padres conocieron al Señor, ellos no estaban bien como matrimonio, ¿ya? Y mi mamá estaba en el Paseo Humada, en el centro de Santiago, y ella escucha la música y se detiene, porque la música hablaba de Dios. Y sabe que mis papás recibieron al Señor en el Paseo Humada. Ese es el testimonio, bueno, yo también, era chiquitita, tenía 7 años y recibí al Señor en el Paseo Humada. Y fue por la música, porque a través de la música mis padres llegaron al Evangelio y se detuvieron, escucharon esa alabanza que conmovió sus corazones y después pudieron escuchar la palabra. Y a la siguiente semana mi mamá fue con todos nosotros, con toda la familia, y nos llevó al Paseo Humada a escuchar la palabra del Señor. Y ahí, cierto, oraron por nosotros, nos hicieron la confesión de fe, si es que queríamos conocer más del Señor, y comenzamos a congregarnos en una iglesia grande que se llama Tiempo de Dios, ya una iglesia neopentecostal, y después por a veces motivos de la vida llegamos a la iglesia pentecostal de Chile. Entonces también podemos ver que muchas veces uno a través de nuestras tradiciones decimos, no, es que la música, van a poner esa música a los jóvenes, ¿cierto? Pero sabe que es un medio. Y todos los medios, el Señor se glorifica. Así que incluso en eso, el Señor está obrando. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos evangelizar de diferentes formas? Como le digo, es una cosita pequeña para entrar al evangelismo, porque el evangelismo es un proceso. ¿Ya? Puede ir usted casa por casa, vecino por vecino. Tenemos la predicación al aire libre, ¿cierto? Que ya somos expertos en eso. Podemos empezar a hacer estudios bíblicos en las casas con las personas. ¿Ya? Podemos hacer cruzadas masivas como estas grandes campañas que se realizan. Podemos hacer sociedades o grupos afines como, por ejemplo, vamos a hacer un grupo de tejido con las vecinas, con las viejitas. ¿Ya? Todas las viejitas que les gusta tejer, y ahí vamos a dar devocionales. Se puede hacer. Amén. Servicio social, ir a visitar a los hogares de retiros de los ancianitos, de niños. Retiros espirituales, por ejemplo, para poder llegar a la comunidad y decirles, ¿saben qué? Los hijos con los padres ya no se están desarrollando como iglesia, queremos darles, ¿cierto?, un retiro espiritual a los padres con los hijos para que puedan desarrollarse en un ambiente bonito, y hacer esto para las personas no creyentes. Ya, campamentos, grupos de células hogareñas, reuniones en casa de los nuevos creyentes. Antes se ocupaba, por ejemplo, la guía de teléfono. Uno tenía los teléfonos de la gente y comenzaba a llamar por teléfono, y te llamaba una persona y te preguntaba, hola, ¿sabe qué? Hoy día me corresponde llamarle a usted. Sí, uno decía, como que, mire, sabe que yo soy de tal iglesia y lo único que quiero saber es si es que usted tiene una necesidad de oración. Y muchas personas contaban sus problemas, sus situaciones, y ¿sabe qué? Muchos de ellos incluso llegaban a las iglesias de diferentes lugares. Conocemos también, ¿cierto?, que a través de la radio también el Señor está obrando. Entonces, siempre existen maneras de evangelizar.
¿qué instrumentos se pueden utilizar? Todos. Desde títeres, ¿cierto? Para hacer una obra de títere. Hoy día el internet, murales, folletos, ¿cierto? Carteles para pegar, el periódico, todo se puede utilizar para exaltar el nombre del Señor y para hacer, ¿cierto? Esa pequeña llave que abra el corazón de una persona para que pueda convertirse en un creyente. El proceso y el acompañamiento va a ser lo más importante porque la evangelización no es un momento, es un proceso. Amén. ¿Qué más tenemos? Ya para ir cerrando, finalmente, ¿cierto? Hablar de la predicación a la calle es una fiel tradición de nuestra iglesia y del modelo metodista pentecostal propiamente tal, ¿cierto? Sabemos que los padres del pentecostalismo, como lo conocemos hoy, ya, nosotros, la Iglesia Pentecostal de Chile sale de la metodista pentecostal y la metodista pentecostal viene, ¿cierto?, de la familia Wesley. Entonces tenemos que en Inglaterra, en el siglo XVII, Juan Wesley, ¿cierto?, se convierte al Señor. Ya es bautizado con el Espíritu Santo y desde allí comienza a predicar en la calle. Dice la historia, ¿cierto?, que este hombre predicaba 3 o 4 veces al día, ¿ya? Que fue tanto lo que ha predicado que nos han escrito sus sermones. Predicó cerca de 52.100 sermones, ¿ya? A multitudes de hasta 30.000 personas. Entonces, se cree que por al menos 50 años predicó 3 sermones diarios. Entonces, desde aquí nace esto de la predicación al aire libre. ¿Por qué a nosotros se nos dice canutos? Porque Canut de Bonn, ya que fue un pastor bautista, él también empezó a usar este método, el método wesleyano. Ya, entonces de aquí nace, ¿cierto?, esta predicación al aire libre, con este fervor. Así que si a usted le gusta la predicación a la calle, le gusta la predicación al aire libre, recuerde que nace de este fervor, que esa idea de predicar en las esquinas, ¿cierto?, nace de este fervor. La iglesia de aquí lo obtuvo. Obviamente, primeramente de nuestro Señor Jesucristo que predicaba, ¿cierto?, en los montes a las multitudes. Pero también de esto, el hecho de viajar, de ir a diferentes lugares, ¿cierto?, y poder interpelar al ser humano con el Evangelio del Señor. Entonces, ¿a qué les invitamos hoy? Ya en la primera parte de nuestro libro, a replantearnos si es que realmente estamos cumpliendo la misión de la iglesia, la misión evangelizadora de la iglesia. A mí este tema es uno de los temas que más me gustan. Me encanta porque siento que es tal cual lo que Dios quiere que estemos haciendo todos los días y que muchas veces se nos olvida en el afán diario de ir por otros. Amén. Así que el Señor los bendiga. Hasta aquí nuestra presentación y nos quedarían solamente una clase más, que es la segunda parte del libro, y después tenemos que juntarnos a conversar. Vamos a hacer un cierre, ¿cierto?, junto con mi pastora Marisol y vamos a pedirle a un pastor que nos dé un devocional, que va a ser la última clase. Amén, que eso sería ya la junta de final de año, por decirlo de alguna manera. Entonces, mis hermanos, le pregunto, hasta aquí, ¿existe alguna pregunta sobre el libro? ¿Le quedó alguna duda a usted? No veo manitos levantadas hasta ahí. Ya. Entonces, la invitación, como les digo, es a replantearse la misión. Ahora en su oración nocturna, vaya delante del Señor y dígale que encienda, ¿cierto?, esas brasas, que el fuego del Pentecostés cautive su corazón y que podamos traer a otros al Señor. Amén. Ya estamos dando término. Les voy a pedir a nuestro hermano Eugenio que está presente. No tengo ningún pastor, no. Si es que nos puede despedir, mi hermano Eugenio, ¿usted puede despedirnos con la bendición? Amén.
Amén. Mi hermano Eugenio, que el Señor le bendiga. Amén. Dios y Padre, en esta hora, mi Dios, le damos las muchas gracias por este momento maravilloso, Dios, que hemos estado, Señor, delante de su presencia, mi Dios, aprendiendo de su palabra, viendo, Señor, la manera, la forma, Señor, de cómo poder, mi Señor, tener ese acercamiento, mi Dios, cada día, y esa fuerza y esa fortaleza, mi Dios, para no desmayar, sino que siempre tener, mi Señor nuestro, ese empeño, Dios, para predicar su palabra, Dios. Amén. Señor, rogamos en esta hora, Dios, y pedimos por nuestra hermana también, Señor, que no se encuentra tal vez muy bien, Señor, pero usted le ayude y le guarde, Señor, hasta que salguemos por esta meta, Señor. Le damos gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que hemos estado reunidos también, como nuestra pastora, Señor, tuvo que retirarse, nuestra pastora Marisol, esperando que usted le ayude, Señor, en todo su trabajo, Señor, y ahora nos despida, Dios Padre, en este día con esta bendición maravillosa del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios Gloria a para Dios. siempre. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y que el Señor sea glorificado en todos mis hermanos. Amén. Ya, cualquier cosita, ahí usted me escribe nomás al WhatsApp, ya, cualquier duda, y estamos viéndonos. Entonces, que el Señor les bendiga, un abrazo grande y muy buenas noches. Vaya a acostarse. Buenas noches, Dios le bendiga.